Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que forman parte de esta comunidad jurídica y que se toman el tiempo para poder conversar en estas charlas sobre temas particularmente de derecho. Estamos examinando el título preliminar del Código Civil y nos habíamos quedado en la última charla, habíamos terminado de analizar el artículo 3, el título 3. Entonces estaría pendiente los otros títulos y vamos a comenzar con el número 4, que es un poco controvertido, digámoslo así, por decirlo menos, en este año 2023. La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía. La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía. ¿Qué quiere decir ello? A diferencia de la interpretación que sí tiene varias perdón, que tiene diversas variantes, ¿no? El- la analogía es una fórmula de integración jurídica. A través de la analogía, un supuesto A, que tiene un sujeto, un objeto, una jurisdicción, una, una forma, puede ser aplicado a un supuesto similar a este, que de repente no coincide con tanta exactitud con el supuesto A, pero es muy similar. Entonces, se puede a través de la integración jurídica aplicar dicha norma para estos casos, en los cuales de repente hay una laguna o vacío jurídico y se necesita llenar a través de la aplicación de una norma. Entonces se puede utilizar la analogía con la finalidad de integrar el derecho y así poder dar resultado. Porque recordemos que la justicia tiene que dar resultado. ¿Y cuál es el resultado? Otorgar derecho. Otorgar el derecho a quien le toca. A quien le toca derecho. No a cualquiera le toca derecho. Por eso es importante eh, tener en consideración que dependerá mucho del juez cómo llegar a esta conclusión y cómo aplicar las normas con la finalidad de dar el mejor derecho a quien le toque, ni más ni menos. Sin embargo, tiene unas controversias esta norma. Eh, Existe un principio que indica que la norma general tiene un carácter de universalidad. La universalidad de la norma quiere decir que es para todos, erga omnes. La norma se aplica para todos los ciudadanos, no hace distingos, no hace diferencias, no es, eh, no tiene una finalidad ni una construcción discriminatoria. Esa es la finalidad de la norma. Esa es la construcción jurídica. Una buena construcción jurídica es la que contempla una universalidad de derechos. Cuando se empieza a excepcionar, cuando se empieza
a generar excepciones, es cuando empiezan los problemas. Porque los regímenes de excepción favorecen a grupos minoritarios. La ley pierde naturalmente su carácter de universalidad. Si para cada cosa, si la ley está creada de forma universal y voy a crear normas excepcionales, 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 o sea, va a ser como un telar con muchos parches. Si voy a excepcionar tanto, se va a diluir pues el carácter excepcional, universal de la norma, en efecto. Por lo tanto, hay que rehuir a esta excepcionalidad y tender por la universalidad de la norma, porque todos los seres humanos somos iguales, eh, con las diferencias biológicas, fisiológicas, que la naturaleza nos ha brindado. Eh, en efecto, o sea, somos iguales en dignidad y la ley dignifica a la persona humana. La ley protege a la persona humana desde la concepción. Y si bien no busca excepcionalidades, porque se pierde el carácter de universal, pueden existir dichas excepciones. ¿Para qué? Para mejorar la norma y volverla más universal. Nunca con la tendencia de favorecer a un grupo minoritario, porque eso es crear diferencias entre los seres humanos. Y la ley no busca eso. La ciencia jurídica no busca eso. La ciencia jurídica busca lo contrario a eso. Si se aplicara la analogía tratándose de normas que restrinjan derechos, se puede producir la extensión de un privilegio concedido a personas que no están en condiciones de justificar la aplicación de una ley de excepción, situación que es injusta, ¿no? Por naturaleza, razón por la cual se prohíbe, obviamente, la aplicación de la analogía en este caso. No se puede estar extendiendo derechos o privilegios a las personas, extendiendo, haciendo más grande el derecho, abultando, abultando los regímenes jurídicos para cierto grupo o ciertos grupúsculos de personas, porque así se perdería también la esencia del artículo 4, en el cual se señala que se puede aplicar por analogía a una norma. Ya no se podría, pues, ¿no? En este caso ya no se podría aplicar por analogía a una norma. ¿Por qué? Pues porque ya tienen un régimen especial. Si tienen un régimen especial, perdió su universalidad, pierde su categoría analógica, ¿no? Y su facultad integradora. Por lo tanto, técnicamente no tiene mucho sentido generar regímenes de excepción.
Eh, Eso es lo pertinente al título 4. Tenemos bastante tiempo, así que yo creo que en esta charla vamos a poder abarcar toda la parte ya titular del Código Civil para en la siguiente charla ya comenzar a hablar del acto jurídico y la demanda. El acto jurídico va de la mano con la demanda. Ya vamos a empezar con la parte práctica. Y les voy a enseñar desde cómo comprar sus tasas, de dónde comprar sus tasas, hasta cómo revisar eh, jurisdicción, dónde tienen que buscar las diversas pequeñeces que a veces uno necesita para poder presentar un escrito, que es lo que generalmente no te enseñan en la universidad. Y eso no, nunca me gustó en mi etapa universitaria, porque recuerdo muy bien cuando salí de la universidad que no conocía ni siquiera cómo hacer un escrito. No me enseñaron ni siquiera cómo leer un expediente. Eso lo tuve que aprender con la práctica, con los años. Y deberíamos ya salir un poco más preparados, ¿no? Ya con la capacidad de poder revisar un expediente con tranquilidad, poder realizar un escrito con tranquilidad para cuando las ofertas laborales vengan, poder dar servicio al ciudadano como tiene que ser servido por nosotros que somos operadores del derecho, como letrados que somos. Vamos al título 5. Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. Este es un artículo o un título. Me gusta llamar los títulos a los artículos del título preliminar, porque en realidad son generales. em, Parecen axiomas. Y en este axioma vemos dos cuestiones importantes. Orden público y buenas costumbres. Y vemos una situación que vamos a examinar después, pero vamos a darle unas pinceladas ahora. Acto jurídico. Y en este caso, acto jurídico contrario a la ley, para ser precisos. El acto jurídico, en términos sencillos, es una manifestación de voluntad destinada a crear, modificar, regular, extinguir situaciones jurídicas. Y tiene que ver mucho con la autonomía de la voluntad. Las situaciones jurídicas que se pueden, que son inherentes a la naturaleza del acto, dependen de la voluntariedad de la persona que realiza, del actor. Este actor no puede tener viciada su voluntad, tiene que tener conciencia de lo que está haciendo para que se considere ese hecho jurídico o antijurídico, de jure o versus jure.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eh, la autonomía de la voluntad, la autonomía de la voluntad no puede ser absoluta. Por eso tenemos códigos. Por eso nosotros tenemos constitución. Por eso tenemos un derecho positivo. Y este derecho positivo nos dice, en efecto, que la voluntad no puede ser ilimitada. Por el contrario, está sometida a los límites, ¿no? Dirigidos a la tutela de los derechos y a los intereses jurídicos, a los intereses de terceros. La típica frase, ¿no? Eh, tus derechos acaban donde empiezan los del otro. Acá viene, obviamente, esa frase. En efecto, no, tus derechos no pueden ser pues todo. Tú no puedes hacer lo que te da la gana. Tú no puedes agarrar e ir por la calle desnudo, corriendo, sin que esto sea materia de una sanción por parte del Estado. El Estado, al Estado tú le has entregado el monopolio de tus derechos, de algunos derechos, ¿correcto? De parte de algunos derechos, con la finalidad de que te proteja de situaciones, también para protegerte del mismo Estado. Eso se los explico. Esto es muy interesante. Eh, el orden público. Primero vamos con el orden público, ¿no? Que es el conjunto de normas que el Estado considera de cumplimiento ineludible, ¿no? Y las buenas costumbres, ¿no? Digamos que son las costumbres consuetudinarias, los usos permanentes que son admitidos de forma social, que no están escritos en piedra, pero son reglas eh, de natural convivencia, ¿no? Eh, no todo puede estar de forma positiva en un códex. Tiene que haber algo que está fuera del códex. Sin embargo, ese algo está regulado por la costumbre, ¿no? Las buenas costumbres. Eh, Eso se ve mucho en materia penal. Igualmente, ¿no? En materia civil también se pueden observar casos de este tipo. Pero eh, de cualquier forma es la buena costumbre es una manera de regular el comportamiento humano de tal forma, de tal forma que este comportamiento no sea un comportamiento desbaratado. O sea, el Estado procura cuidarte, cuidarte hasta de ti mismo, porque este cuidarte desde ti mismo le va a hacer un bien social
a los demás. Eh, pero si volvemos al tema de la autonomía de la voluntad, que no es absoluta, ¿por qué? Porque tú no puedes hacer lo que te da la gana, como lo dije antes. Entonces, tenemos que ya la norma desde un principio nos dice que los actos jurídicos que vayan en contra de las buenas costumbres y del orden público no serán admitidas para un reclamo. Tú no vas a poder reclamar algo que vaya en contra del orden público y de las buenas costumbres. No es materia de reclamo. Tú no puedes reclamar, por ejemplo, en un contrato, y eso tiene que ver con el fin lícito, ¿no? De las contrataciones. En un contrato, por ejemplo, ¿no? Un contrato que se celebre la venta de drogas, por ejemplo. En este contrato, pues obviamente, tú no puedes ir a un juez a decirle eh, que entre las partes no faltó un pago por la venta de dichas sustancias, ¿no? Y solicitarle al juez que le ordene a la contraparte que realice el pago, pues porque no ha, no ha cumplido en el tiempo y en el modo pactado. No, pues, porque esto es una cuestión proscrita por la ley, pues eso es un objeto ilícito. Entonces, si es un objeto ilícito, va en contra del orden público y en contra de las buenas costumbres, obviamente, ¿no? ¿No? Las buenas costumbres es una cuestión muy sublime y un poco abstracta. Sin embargo, se tiene que entender que las buenas costumbres son muy importantes con la finalidad de tener esta seguridad jurídica que todos deseamos. Y el orden público es, como lo dije hace un momento, ¿no? Son normas por las cuales no se puede escapar las acciones de las personas. Las personas no pueden escapar a las normas del Estado. Son de cumplimiento ineludible las normas de orden público. Va a haber una consecuencia jurídica porque tú le has otorgado, como también lo mencioné, tú le has otorgado al Estado una parte de tus derechos con la finalidad de que te cuide de otras personas para que no te quiten tus derechos y para que el Estado también no abuse de las facultades que tú le has dado. Porque, ojo, ¿por qué existe una constitución? La parte dogmática, sobre todo, de la constitución. Para protegernos también del Estado. El Estado también puede asumir situaciones que abusan del derecho de las personas. Entonces tú puedes accionar en contra del Estado para que resuelva esa situación jurídica que te está perjudicando. Por eso al entregar nosotros parte de esos derechos, también entregamos en la Carta Social, la Constitución, también le entregamos al Estado un mecanismo para que nosotros
podamos defendernos de él. O sea, el Estado tiene todo el poder, tiene el monopolio del poder, pero ese monopolio tampoco no puede ser utilizado a diestra y siniestra y perjudicar a la ciudadanía. El ciudadano puede quejarse del Estado por la inaplicación o la deficiente aplicación de la norma con los diversos recursos que hay judiciales o constitucionales que nos tutelan, ¿no? Que nos garantizan vivir en paz. Entonces, bueno, ya queda poco tiempo, este tema es muy apasionante, ese tema es sumamente largo y extenso de explicar en 30 minutos que dura cada charla. Sin embargo, lo que quiero dejar en claro de estos dos títulos, del título quinto y el título cuarto, que son los títulos más controvertidos del Código Civil. La universalidad del derecho, recuerden siempre, el derecho no se puede dictar para minorías. El derecho tiene un carácter universal, erga omnes, para todos los ciudadanos, evitando las excepciones, que pueden suscitarse, pero se deben evitar. Y el título 5, la nulidad de los actos jurídicos que contravienen las buenas costumbres o el orden público. Orden público son normas ineludibles y las buenas costumbres pues son las normas consuetudinarias de uso común. Ahí tiene que ver el fin lícito. Uno- y viene pues la protección del Estado frente a situaciones que pueden perjudicarte por el abuso de otra persona de sus derechos, el abuso de sus derechos por sus malas costumbres o porque vulnere el orden público y te está perjudicando, y también contra el Estado mismo que tiene el monopolio de la justicia, que también nosotros podemos protegernos de él. Nosotros podemos protegernos del Estado con eh, las diversas acciones que se pueden realizar en contra del Estado, porque se puede equivocar. Y para eso nos dotan de diversos medios constitucionales para poder, por ejemplo, solicitar una acción popular, una acción de inconstitucionalidad, que son acciones, y acciones me refiero a demandas, con la finalidad de protegernos de situaciones que pueden estar en discordancia con el orden y las buenas costumbres y la ley en su conjunto. Porque la ley en su conjunto es todo un universo que no se puede manipular ni tampoco relativizar. La verdad se encuentra dentro de la norma. La verdad se encuentra en la norma.
Y no debemos buscar el relativismo jurídico, porque eso nos va a llevar siempre al equívoco y nos va a quitar derechos, nos va a volver a la edad de piedra. Por eso lo importante de estos dos títulos. La relativización de derechos siempre nos va a llevar al error. En cambio, si buscamos la verdad, lo que dice la norma, y buscar la verdad tiene que ver con las buenas costumbres, tiene que ver con el orden público, tiene que ver con la universalidad de los derechos, tiene que ver con la explicación por la analogía. Esa verdad es la que donde debemos apuntar, el horizonte que nos está marcando ya el código. El código nos dice que el norte es la verdad, la universalidad, el orden público, las buenas costumbres, sancionando con nulidad los actos que contravengan ello. Y la sanción de nulidad significa que se declarará inexistente lo que se hizo. Todo lo que se realiza en contra de la ley y que interesa al orden público y a las buenas costumbres puede declararse nulo. Es nulo un contrato, como les dije, un contrato de estupefacientes, por ejemplo, o un contrato inmoral que degrade a otra persona en su dignidad humana. Eso es inmoral. Entonces va en contra de las buenas costumbres, los buenos usos. Por eso se sanciona con la nulidad. Tanto y en cuanto, entonces, tenemos estos dos títulos, nos queda, ya se acabó el tiempo, nos queda todavía el título 6 y el título 7 por resolver y el 8 el 9 en una subsiguiente y finalmente terminaremos con el título 10. Pero se ha cumplido el tiempo en demasía. Espero haberlos satisfecho en sus ansias de conocimiento. Cualquier pregunta pueden ustedes escribirla en la caja de comentarios. Estoy dispuesto a contestarlos con toda amabilidad y no hay ningún problema en también discrepar con eh, lo manifestado siempre que fuera desde un punto de vista técnico y también desde la premisa de el respeto mutuo que todos nos merecemos. Será hasta una siguiente oportunidad y pues ya nos veremos. Muchas gracias.